open ears. Nuestro corazón, Señor, se prepara Our hearts are prepared para escuchar tu poderosa palabra, Señor. to hear your powerful word. Ministranos, Espíritu Santo. Minister to us, Holy Queremos Spirit. salir de este lugar We renovados. want to leave this place Queremos renewed. salir de este lugar We transformados. want to leave this place Queremos transformed. salir de este lugar llenos, We Padre want to leave amado. this place full, Pero sabemos, my Señor, Father. But we know, que Lord, tú solo esperas un corazón dispuesto. that you await Y for a Señor, willing aquí hay heart. más de un corazón dispuesto. And there's more Aquí than a hay willing más de una heart. vida que ha venido There is buscando more una than one palabra life tuya. that's come to Y declaramos, hear your Señor, word, and we declare, que Lord, saldremos de este lugar victoriosos that we will en leave ti. this place victorious. En el nombre poderoso de In the Jesús. mighty name of Jesus. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. You may be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Dios le bendiga a God todos. bless you all. Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome to the house of Qué the bueno Lord. es poder estar aquí. It is so good to be here. Le damos la bienvenida a cada uno de We ustedes. welcome each one of you. Gracias por haber respondido al llamado del Señor en esta mañana. Thanks for responding to the calling of the Lord Por haber this hecho morning. tiempo a venir a la casa del To Señor. taking time to come to the house of the Lord. Y también damos la bienvenida a nuestros hermanos que estarán viendo en línea. We also welcome those who are connected through social media. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija en esta tarde. We ask the Holy Spirit to guide us this Vamos a afternoon. comenzar y no vamos a perder tiempo. We're going Amén. to start and we're not going to waste any time. Quiero que leamos brevemente un verso y vamos a estar meditando en varios versos. I want us to quickly go and read a verse, and we're going to meditate through a couple of verses. Y quiero leer brevemente Génesis 22:18. Let's read Genesis 22:18. Aleluya. Y cuando lo tengas, responde con un fuerte When amén. you have it, respond with a amen. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Let us stand so we can hear the word of God. Génesis 22:18 dice: Genesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. And through your offspring, all nations on earth will be blessed, because Amén. you have obeyed me. Amén. Puede tomar su Amen. asiento. You may be seated. El tema de hoy lo hemos titulado Tú decides. The title of today we have decided, you decide. Amén. Todo en la vida es una decisión. All our life is a decision. Todo lo que hacemos desde el momento que despertamos Everything that we do from the moment we wake hasta el up, momento que nos and dormimos, so we go to bed, cada día estamos tomando muchas decisiones. every day we're making many decisions. Donde tú estás hoy en día Where you are today es por las decisiones que tú y yo hemos tomado. is because of the decision you and I have made. Todo lo que tú y yo hemos hecho en el pasado Everything that you and I have made in the past de alguna forma ha traído un resultado a nuestras vidas. somehow have brought a result to our lives. Y conforme a nuestras buenas o malas decisiones, And in comfort to our good or bad decisions, dependerá la consecuencia o el resultado. it will depend on the result or the consequence. Desde hace aproximadamente 7 semanas About 7 weeks ago, hemos estado hablando temas acerca de la familia. we have been talking on the family. Y hay decisiones que nosotros hemos tomado And there has been decisions that we have porque made desde nuestra niñez because since our o childhood de nuestra concepción or because since we were conceived, hemos sido programados we have been programmed a reaccionar, to react, actuar, to act a to decidirnos decide de una cierta forma. of some way. Y quiero hablar un poco acerca, antes de entrar a la parte del mensaje, Before I go into the message, quiero hablar un poco de lo que sucede desde la concepción hasta aproximadamente 15 años. I want to talk about from the moment you're conceived to about 15 years of age. Desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, From the moment that you're conceived into you are born, y ustedes saben, la We know. niñez es el tiempo más crucial de desarrollo del ser humano. childhood is the most crucial time of development of a human being. Entonces, todo lo que mamá o papá hayan vivido desde su concepción Everything that your father and your mom have lived hasta from your aproximadamente conception tus 15 meses de edad, into about your 15 months of age, todo determinará en ese tiempo lo que suceda, determinará
el tipo de persona que tú serás. Everything will, during that time, will determine what type of person you Si will la be. mamá tuvo un embarazo deprimente, If the woman had a depressed, si la mamá tuvo el pensamiento de suicidio, if the mother had some type sufrió of abuso suicidal thought, verbal o físico, or suffer some o type algún of tipo de agresión, abuse, aggressive o abuse, or verbal trauma abuse, incluso, or even trauma, el bebé que ha de nacer de su the vientre baby that's in the womb es muy probable que vaya a luchar contra algo de lo que he mencionado ahora. most likely will be fighting something of what I have mentioned. Incluso hay veces que la forma de que cómo se concibió el bebé In fact, there's time that the way that the baby was conceived, incluso está científicamente comprobado. it is scientifically proved. Si papá y mamá estaban borrachos If mom and dad were, for example, drunk, o si papá estaba bajo la influencia de drogas, or if the father was under the influence of drugs, dice la ciencia que hay un 40% de probabilidad the science says that there's a 40% chance que el niño que ha de nacer that the baby that is to be born o va a luchar O o will va a tener fight, or will algún have problema mental some o type of mental problem, algún tipo, sea pequeño o grande, un grado de autismo. or some big or small Entonces, grade of autism. Incluso la forma de cómo se hizo el bebé In fact, even the way that the baby was determina el tipo de conceived luchas que este niño tendrá. will determine what type of fights this baby will have. Entonces, de los 15 meses hasta los 7 años, And from the 15 months to 7 years en of el age, niño se está desarrollando los temores. then the child Está desarrollando los temores, malas costumbres. is developing bad habits. El cerebro está desarrollando receptores de en quién confiar y en quién no confiar. The mind is developing this receptor. Who El, should I trust and el who can niño I está not trust? desarrollando una sensibilidad a la protección. The baby is developing some type of sensibility to protection. Y es aquí donde en este periodo de 15 meses a 7 años And it's during this period of 15 months to 7 years, se está desarrollando el subconsciente de cada humano. the subconscious of each human being it's being developed. El subconsciente es la parte de nuestra mente Subconscious is a part of your mind que actúa en autopiloto. that is acting as a co-pilot. El subconsciente es lo que es automático en The nosotros. subconscious is automatic in us. Por ejemplo, For example, estás durmiendo, you're sleeping, tú despiertas automáticamente. you wake up automatically. Cuando escuchas que la alarma suena, When tú you te hear the alarm despiertas. go off, you wake up. Automáticamente tú sabes que en ese momento, Automatically, you know that at that como tú moment, sabes que tienes que trabajar, because you know you have to go to work, automáticamente te levantas de you tu cama. automatically get up from your bed. Han habido veces, There's been times, quizás tú estás manejando maybe you're driving a la casa home, y quizás en ningún momento pensaste cómo ibas a llegar. and sometimes you didn't even think Y, how y you're me gonna ha get ocurrido there. a veces And it happened to me que yo llego a la casa that I get home y yo no me acuerdo de nada de lo que sucedió en el camino. and I don't even remember what happened in the way. ¿Por qué? Porque hemos hecho esto tanto Because we have done this so many times que ahora en el subconsciente es nuestra rutina. that now our subconscious is our routine. Entre los 15 meses y 7 años, So between the 15 months and 7 years, las imágenes se graban. the images are recorded. Tú quizás ahora de adulto Now you as an adult, no entenderás por qué reacciono o actúo de esta you forma. may not understand why do I act Pero or hay I un react this pequeño way. niño dentro de ti, But una there's niña, a little un girl, a little recuerdo boy in you, del- a remembrance del pequeño, de esa pequeña niña, of that little boy, of that little girl, y tiene una imagen grabada de su and niñez. it has an image that's been recorded from your Entre childhood. los 15 meses y 7 años Between 15 months and 7 years, se aprende lo que es la imitación. you learn what is to imitate. El subconsciente es formado por The memorias subconscious is formed by memories y las experiencias. and experiences. Y eso determinará nuestro comportamiento como adultos. And that will determine our behavior as adults. Ahora, desde los 7 años hasta los 10 años, Now, from the 7 years to the 10 year, entra el niño en una etapa donde sabe lo que es realidad. now the child goes into a phase of what they know what Entra reality en una is. etapa donde su identidad se está desarrollando. Now they go into a phase where they know their identity or their identity Son starts los to develop. momentos cruciales de donde la disciplina va a ser su mayor labor. This is where the discipline is going to be the greater work. Y es aquí entre los 7 y 10 años que su formación
se hará. And it's between the period of 7 years to 10 years that their formation will be developed. Ahora, dice también la ciencia, Now, science also says, y muchos psicólogos, pastores y cristianos many dicen psychologists, pastors, and Christians say, que pasando ya de los 9 o 10 años aproximadamente, passing the 10 or the 9th or 10th year, cualquier cosa que no hayamos corregido en nuestros anything that hijos, you have not corrected in your child, desafortunadamente ya no se podrá corregir. unfortunately, it will not be able to be corrected. A no ser que sea por intervención divina del Espíritu Santo. Unless it's by intervention of the divine Holy Spirit. Y de 10 años en adelante, And from 10 years on, la identidad se trastorna, the identity can be se puede transformed, confundir. can be confused. Traumas están tomando vida en la vida de esa persona. There's trauma in the life of that person. Ahora ellos sienten y entienden cosas que no Now entendían. they understand things that they didn't understand before. Y encima de eso están pasando por un desarrollo hormonal, Now they're also going through a hormonal pero development también un desarrollo emocional. and also through a emotional development. Y en este transcurso de este tiempo, And during this period of time, desde tu concepción, from your from o, the o moment that perdón, you were desde, conceived, desde que ya or naciste from the moment you were born, hasta los 10, 15 años, into about 10, 15 years of age, hay algo que vimos en nuestros there's padres something that we saw in our parents o en nuestros abuelos. or in our grandparents. Algo por ahí nos afectó. Something there affected us. Una acción de papá o mamá, Maybe an action from our father or una mother. palabra de papá o mamá. Maybe a word from our father or mother. Vimos cómo papá y mamá se trataban. We saw how mom and dad treated Entonces, each other. eso ahora comienza a causar un Now- sinnúmero de efectos. Now that start to cause some type of effects. Papá veía que el niño veía que papá le pegaba a mamá. The child saw that the father would hit the mother. El niño vio que mamá le insultaba a los otros The hermanitos. child saw that mom would insult the other brothers and sisters. El niño fue abusado por papá o por mamá. The child was abused by the mother or the father. Tú veías quizás como papá o mamá llegaba borracho a la casa y le pegaba a papá o mamá. You will see how mom or dad would come home drunk and would Entonces hit your mom or your ahora dad. tenemos a un niño temeroso, Now we have a child that's afraid, un niño que vive asustado, that's always afraid, un niño que lucha y se enoja fácilmente, a child that's always fighting and easily un bothered, niño que abruptamente puede explotar en emoción, a child that abruptly can erupt in un niño emotion, que está falta de amor, a child that is missing love, un niño que lucha con a inseguridad. child that's fighting insecurities. Entonces este niño Now that child ahora rechaza a cada hombre que ve en su vida, reject every man that's in their resiente life, a cada hombre porque el hombre de su vida, su papá, dañó a mamá. rejects all the men because the men of her life, Entonces, the father messed with Ahora the viene mother. otra consecuencia y es que este niño lucha con la homosexualidad. Now there's another consequence. Now that child may be fighting O homosexuality. esta niña ahora lucha contra el lesbianismo. Or that a little girl may be fighting against lesbianism. Entonces todo esto se amontona. So all of this adds up. Y entonces lo que vimos, And now what we saw lo que vivimos, what we lived, lo que escuchamos what we heard en nuestra niñez, as a child ahora forma parte de quienes somos hoy en now día. forms part of what we are. Of who Y we yo are. creo firmemente And I firmly believe que cuando tenemos padres sanos, that when we have healthy parents, tenemos hijos sanos. we also have healthy Y children. cuando tenemos hijos sanos, And when we have healthy tenemos children, una sociedad sana. we have a healthy society. Si usted puede mirar, If you can see, hay una grieta grande en nuestra sociedad, there is a great gap, gap in our society. donde vemos que la juventud When we see the youth, está ahora más que nunca hundida en alcohol, en it is drogas, here now more than ever drowning in Vemos alcoholism and drug como addiction. nunca enfermedades que están perturbando y atormentando las mentes y corazones We de la see gente. like never before that there's diseases that are affecting the mind of the human being. Voy a invitar a mi hermano Ronald, por favor, que me pueda ayudar por aquí. Going to invite my brother Ronald if he can come forward to help me. Y en el día de hoy quiero hacerte ver una cosa. And today I want to make you see something. Y quiero hoy hacer una demostración I want to make a demonstration para que podamos ver y entender so that we can see and understand verdaderamente este concepto. truly this concept.
En el día de hoy quiero enfatizar en cuanto al trauma generacional. Today I want to emphasize about the general trauma. Tenemos que entender, We have to understand, okay. Tenemos que entender we have to understand que hay cosas that there are things que transcienden de generación a that generación. transcends from El generation to otro pequeñito, generation. por favor. Muchas gracias, hermano. Thank you, brother. Okay. Quiero mostrarles I algo. want to demonstrate something. Decidimos entonces actuar, We decide now to act. decidimos ahora seguir aquellos pasos que vimos en nuestros We padres. decide to go through those Ahora, paths that we saw no our está parents. mal y debe ser que lo bueno que nuestros padres nos han enseñado, It's not bad, and it should be that the good things that our parents have taught us, debemos aplicarlas a nuestras we should vidas. apply to our lives. Pero hay cosas que quizás vemos en nuestros There are padres, things that maybe we see in our parents, o quizás hoy en día tú luchas or maybe today you are fighting por lo que tuviste en tus padres. for what you saw in your parents. Ahora, quizás no sea culpa de tus papás, que Maybe ellos it son wasn't así. your parents' fault. Porque quizás ellos también lucharon con algo similar. Maybe they also fought with something similar. Entonces quiero mostrar algo. This is, I want to show something. Entonces, And so aquí hay un niño, una niña, there's a crecieron, child, a boy, a girl. Y They vieron are grown. muchas cosas, se casan, They saw a lot of things. They get married. pero ellos luchan con cosas de su pasado. But they're fighting with things from the past. El esposo The husband lucha con traumas de su papá. from trauma from the father. El papá quizá le pegaba, lo Maybe the maltrataba. father mistreated them, hit La them. esposa The wife lucha quizás con un trauma de su violación. maybe is fighting through a trauma La of abusaron, having been raped. la Maybe she maltrataron. was Entonces, mistreated, abused. Lo que Dios había diseñado, que era perfecto, So what God had designed that was perfect por el pecado que sabemos que sucedió en el principio de toda la by creación, the sin that we know happened in the beginning of creation, hay algo que entre en ellos. there's something that goes in them. Hay algo que sea por simplemente Yes. nuestra naturaleza humana By simply our nature, human nature. y por lo que nosotros luchamos cada día, and ellos for what we ahora fight every luchan day. con un trauma And now they're fighting a trauma como familia. as family. Entonces, bueno, And then, okay. entonces papá y mamá no supieron luchar. But mom and dad wasn't able to fight. Entonces ellos en su casa And now they at home, es una contaminación total de la mente y del corazón. it's a contamination of the mind and the heart. Entonces ellos And so they tienen un niño have a child. y este niño And this child crece grows. y papá y mamá luchan con un trauma, ya And sabemos mom and eso. dad are fighting the Pero trauma, ahora and ellos already tienen showed un you bebé. the dues. And now they have a baby. Y este bebé ahora lucha And this baby is now con fighting cosas terribles, with terrible things. con temor, with fears. con ira, with anger. con resentimiento. with resentment. Odia a su papá con todas las ganas. Hates the father with everything. Él no puede ver a su papá. He cannot see the father. Su corazón se ha dañado. His heart has been messed up. Papá, cuando lo castigaba, Father, papá, when he would punish him, cuando papá lo castigaba a él, when the father would punish lo the castiga child, de una forma que no se considera castigo. punish him in a way that it wasn't considered to be Porque punishment. muchas veces castigamos, Because sometimes we punish, pero no estamos corrigiendo. but we're not correcting Estamos them. golpeando, We are hitting, pero no estamos corrigiendo el problema. but we are not correcting the problem. Entonces él ahora lucha con un corazón Now he's fighting with a heart lleno de amargura. that's full of bitterness. Él ahora está creciendo, Now he's growing es un as adolescente. an adolescent. Papá le sigue pegando a mamá. Father is still hating mother. Él tiene más hermanitos He has more brothers. y los otros hermanitos reciben insultos de mamá. And the other brothers are now receiving Entonces insults la from the mamá mother. le And the insulta a mother él insults the y le child dice, tú eres un and inútil, said, you are no good. tú eres un cochino, You are a dirty pig. tú eres un inepto, You are eres no un good. estúpido, You are stupid. eres un tonto, You are a dumb. eres un bruto. You are dumb. Entonces la mamá le está diciendo todas estas groserías. And the mother is saying all these Entonces evil things. él está creciendo And now he's growing. y él ahora se va a casar. And now he's going to get Entonces married. él ahora tiene un trauma. And now he has a Él está trauma. luchando con algo He is fighting with que something él vio toda
toda su vida, that he saw all his life. por sus 25 años que él ahora tiene, For 25 years that now he él has, sigue viendo que papá no cambia, he sees that que father is mamá now changing. no está cambiando tampoco. The mother is not changing either. Entonces, ¿qué sucede? And so what happens? Esto lo que había aquí, That what was here, ahora lo recibe él. now he receives it. Entonces, él recibe And now he receives esto. this. Ahora, quizás cada uno aquí Now maybe each one here, podemos evaluar, we can evaluate. han habido There cosas has been things en nuestras vidas in our lives que nos han marcado para that have siempre. marked us forever. Actitudes que vimos en papá o mamá, Attitudes that we saw in mom or las dad. palabras que veíamos entre papá y mamá. The words that we saw between mom and dad. Entonces, él ahora Now he quiere formar una familia, wants to form a family, pero su corazón but his heart está lleno de dolor. is full of pain. Él está entrando al matrimonio And he's going into marriage, luchando todavía con estas cosas. fighting still with these things. Él decidió, Él decidirá he will decide si va a seguir los pasos de papá y mamá if he will continue the steps of mom and dad, o si él va a darle la bienvenida a un cambio or if he's going to sobrenatural. welcome and change to his natural life. Entonces, él se casa, Now he gets married. él ahora usa alcohol. Now he uses alcohol. Tanto rechazo que quizás él tuvo, He was so rejected. él siente un vacío en su He corazón feels an emptiness in his que ni heart. siquiera la esposa nunca podrá llenar. Not even the wife will be able to fill. Le pega a su esposa ahora, He hates his wife now, igual como él veía en papá y mamá. just like he saw mom and Él dad. lucha y ahora él es un infiel a su esposa. He's fighting and now he's unfaithful to his wife Y ha rompido algo tan matrimonio que es el pacto de nuestro and matrimonio. has broken the covenant of marriage. Él ahora Now he va a tener un hijo. will have a child or son. Este somos tú y yo. Those are you and I. Entonces, él está luchando con todas estas cosas. Now he's fighting with all these things. Él aquí está luchando todo He here is fighting with all de lo que él aprendió aquí. from what he heard, how he learned from here. Entonces, bueno, él tiene el hijo. Now he has a child. Entonces, este hijo Now this son está creciendo is growing y está viendo and is seeing lo mismo en papá y mamá. the same in mom and dad. Y él ve que también Dios. abuelo y abuela son o eran igual. He sees that grandma and grandfather were also the same. Entonces esto And so this se está repitiendo. is repeating itself. Se vuelve un patrón It becomes a y pattern no para. and it's not Esto stopping. va a seguir This is going to continue hasta que alguien until someone decida. decides. ¿Qué vamos a decidir? What are we going to decide? ¿Nosotros decidimos ser bendición para nuestros hijos o no? We decide to be a blessing to our children Nosotros or not. decidimos si permitimos que el cambio, que el Señor venga a nuestra vida y nos cambie completamente. We decide if we allow God to change our lives completely. Quizás a través de tu familia tú podrás ver, Maybe through your family you could see hay un patrón que se ha there is estado a repitiendo pattern that keeps repeating desde tu bisabuelo from your hasta grandparents, tu abuelo, from your hasta tu great-grandparents, papá, to your grandparents, to your ahora en parents, ti, and now in y you, ahora tienes tú un hijo and now you have a y tu child. hijo está haciendo lo mismo que papá o abuelo hacía. And your child is doing the same thing that your parents or your grandparents De la used to misma do. forma que la bendición transciende de generación a The generación, same way that the blessing goes from generation to generation. hay patrones malos que transcienden de There's generación a also bad generación. patterns that go from generation to generation. Y estos ciclos se And seguirán these cycles repitiendo. will continue to repeat. Un ciclo, un patrón A de cycle, divorcio, a pattern of divorces, de abusos, abuses, de violaciones, violations, de malos hábitos, of bad habits, de infidelidad, of de unfaithfulness, adulterio, of de adulteress, separación, of being separate. de querimos con nuestras palabras como mi papá me Of being hirió, hurt with words just like my parents did. explotamos, nos enojamos We fácil, get angry easily. tenemos explosiones de ira, We have explosion of angerness. tenemos una instabilidad We emocional. have an unstable stability Hay in our un emotion. patrón que ahora abusamos There verbalmente a is nuestros pattern hijos, that now we abuse our children verbally. incluso problemas emocionales y suicidio. Even emotional problems and suicidal thoughts. En los matrimonios In the marriages, debemos cuidar nuestra forma de hablarnos el uno al we otro. have to be careful how we talk to each other. Debemos cuidar nuestras bocas We have to be careful or de take hablar care of our más mouth de lo que debemos to talk more than what we should delante de nuestros hijos. in front of our children.
El fundamento de la familia The es foundation of the y family será is and un will be matrimonio estable. a stable marriage. No podemos dar ejemplo We cannot give an example de ser un buen padre of being a good parent si somos malos esposos. if we are a bad husband. No podemos ser We una cannot be buena madre a good mother si somos mal esposa. if we are a bad wife. No hay nada que dañe el corazón más There's nothing that can mess up the heart more de un niño o una niña of a child or a boy or girl que ve que el trato entre papá y mamá no es bueno. that sees the treatment between mom and dad that's not good. Yo veía un video de un pastor que decía, I was seeing a video of a pastor that was saying, el corazón de tu hijo se puede dañar the heart of your child can be messed up, no porque fuiste un mal padre, not because you were a bad parent, sino porque tu hijo vio cómo tú tratabas a su mamá. but because your child saw how you treated the mother. Entonces, el niño So the child no se va a resentir por algo que tú le hiciste a él. is not going to be resentment because of something you El did to niño en su them. corazón se daña The child in the heart is porque messed up ese niño pequeño vio que papá because that little child saw that trataba father mal a mamá. mistreated mom. O esa niña pequeña vio Or that little girl saw que mamá trataba mal a papá. mom was mistreating the father. Hay un niño que yo conozco There's a little boy that I know que él lucha hoy en día con mucho dolor he's- contra su madre. fighting with a lot of pain against his mother Porque él vio y él se acuerda que cuando él tenía 2 añitos, because he remembers that when he was 2 years old, él ahora tiene ya más de 10. now he's older than 10, Y él se acuerda que cuando él tenía 2 añitos, él vio a papá y a mamá pelear. and he saw his parents when he was 2 years old fighting. Y él vio como mamá empujaba a papá en la cama y rompió su primera cama cuando And él he tenía 2 saw años. how the father pushed the mother Entonces, into the bed no and broke es the por bed. algo que quizás mamá le haya hecho al niño, It wasn't because of something that mom did sino to the es child, que el trato entre papá y mamá no fue un trato de amor, de but paz. because of the de treatment that there gozo. was between mom and dad. It wasn't a treatment En of, cuanto a of los joy. hijos, no podemos esperar tener hijos sanos So as far as our children, we cuando cannot nuestra expect to have familia healthy children when está our family destruida. is destroyed. cuando nuestra familia no When está our family bien. is not well. No podemos esperar que nuestros hijos We crezcan cannot wait for our children to grow up sanos en su mente y en su corazón healthy in their mind and in their hearts cuando el ejemplo que le estamos dando en casa es totalmente when lo, the example that lo we're contrario. giving them at home is totally the contrary. ¿Sabe? Muchas veces nos quejamos de los hijos. Many times we complain about our children. Cuando están creciendo nos quejamos que rebeldes, We inquietos. are complaining, oh, they're so, they move too much. No they're siempre, rebellious. pero Not muchas always, veces but many times, El comportamiento de ese niño the muestra la behavior of that frialdad del child hogar. could show how cold it was in the house. El niño refleja la child situación interna de su is casa. reflecting the internal problem in the house. Quizás el niño no entienda las palabras Maybe the child cannot understand the words o no entienda los conflictos que hay entre papá y mamá. or the conflicts that there's between mom and dad. Mi mamá siempre dice, My mom y always me says, encanta esta pequeña expresión, And I love this los small niños son expression. esponjitas. The children are like Ellos sponges. absorben They todo lo que está alrededor de Absorb ellos. everything that's around them. Los varones, The boys, los padres, the parents, the muchas father, veces creen a lot of times que they think para criar un hijo to raise a son, varón saludable, a healthy boy, creen que la forma de disciplinar y hablar debe ser tosca. they think that the way of disciplining and talking to them has to be rough. Y muchas veces esa dureza de papá hacia el And hijo. many times that roughness from Ah, no, the yo father quiero que to tú that seas boy. macho. Oh, no, I want Yo you quiero to que tú be seas a strong hombre. boy, No a strong llores, man. no Don't llores. cry, Los don't niños no cry. lloran. The boys don't cry. Cállate. Shut up. Esas actitudes Those attitudes, no estás corrigiendo nada en ellos. you are not correcting anything in them. Estás sembrando en ellos una inseguridad You are sowing in them an que insecurity. cuando ellos tengan un problema no van a ir But donde when ti. they are in a problem, they will not go to you. Tenemos que cuidar la forma y la dinámica de nuestra We familia. have to be careful about the dynamic in our family. Lidiamos ahora entonces con traumas. Now we're dealing Vemos with trauma. este patrón que se We're seeing repite this pattern that's repeating, en los abuelos, in the grandparents, en los padres in y the ahora parents, en esta persona. and now in this person.
Las cosas buenas que se repitan son buenas. The good things that are repeated are good. No hay nada mal en eso. There's nothing wrong in that. Pero ¿cómo sabemos cuando hay un trauma que está trascendiendo de generación a How do we know generación? there is a trauma that is going from generation to generation? Que cuando tú ves lo mismo que papá o mamá hacían, que era malo, When you saw the same that parents y ahora did that está were bad, trascendiendo ante and ti, now it's coming y into está you, ahora tú lo ves en tus hijos, and now you see it in your y children, tú lo ves ahora en tus nietos, and now you see it in your grandkids. tienes que tener cuidado porque hay un patrón que se está You have to be careful because there's a pattern repitiendo. that's Hay repeating itself. un ciclo que se There's a está repitiendo en tu cycle familia. that is repeating in your family. Podremos lidiar con los traumas de diferentes maneras. You could deal with trauma in different ways. Podremos luchar con los recuerdos de nuestro pasado de todas las maneras. We can fight with the memories of our past Podremos in so many lucharlo different ways. hablando con nuestros amigos, We could fight by, we can deal with it by talking to our con, friends. con medicina, con with terapia, con medicine, with consejería, therapy, with counseling. cita, oración con el pastor, Seeing the pastors or liberación. praying through Pero deliverance. nada te va a ayudar, But nothing is going to help you. nada va a cambiar tu vida. Nothing is going to change your life. Ni siquiera Dios puede obligarte a cambiar. Not even God can force you Si to tú change. no tomas la decisión dentro de ti You don't make the decision de in you cortar con ese patrón que to se está cut that pattern repitiendo en tu familia. that is repeating in your family. No puedes esperar You cannot wait un cambio a change hasta que en ti y en mí no haya la until determinación there is a determination in you de and me cortar con este patrón de cut with trauma. that pattern of trauma. Entonces, ¿qué va a suceder? And so what's going to happen? Ellos tienen un hijo. Now they have a child. Este hijo creció, That child has now grown. luchó con papá y mamá que eran alcohólicos. Fought with the parents, mom and dad that were alcoholics. Papá y mamá Mom and dad fumaban. used to smoke. Papá usaba hasta cuchillos con mamá y mamá viceversa también con él. The father used to use knives against the mother and vice versa. Peleaban todos los días They were fighting every day. y peleaban en la cama hasta con su hijo en medio de ellos. They were even fighting in the bed, even in the bedroom, even with the child in the midst of it. Pero hubo una tía que le habló a este niño del Señor. But there was an aunt that talked to this child about the Una Lord. tía que ella vio y reconoció que había un patrón. An aunt that saw and recognized that there was a pattern, Y vio que algo se estaba repitiendo. and so that something was being repeated. Y como papá y mamá no conocían de Dios, And so because the parents didn't know of God, este niño iba con su abuela, con su tía abuela a la iglesia. and this child used to go to church with his Y este aunt, niño creció and this child grew up y veía todo lo que había en papá y mamá. and saw everything that was in mom and dad, Él veía lo que había en abuelo y en abuela. and saw what was in grandma and grandfather. Este niño sabía que papá y mamá eran igual que sus papás. This child knew that mom and dad were just like Pero grandparents. algún día él tomó la But decisión. one day he made the decision. Ahora yo me quiero casar. Now I want to get married. Yo voy a decidir o seguir I'm going to decide whether I'm este going to follow patrón que hay en mi this familia pattern that's in my family, o yo decido cortarlo. or I'm going to decide to cut it. Entonces, este niño And so this child, un día toma la decisión. one day, takes the decision. Él toma la decisión. He makes the decision. Él toma una decisión. He takes one decision. Porque todo en la vida es decisión, mis Because hermanos. everything in life Todo is lo a que decision, hacemos my en nuestra brother. vida es Everything decisión. that we do in life is Solamente decisions. porque tu papá y tu mamá fueron de una forma, Just because your parents were in tú no of tienes one que way, darle eso a tus hijos. you don't have to give that to your Entonces children. él un día, So he one day, él dice, no, he says, no, yo no voy a permitir que mis hijos vean esto. I'm not going to allow my children to see Yo no this. voy a permitir, sí, mi abuelo y mi abuela fueron así. Yes, my grandparents were this Sí, way. mi papá y mi mamá quizás no se trataban bien. Yes, my parents maybe Había didn't treat each abuso other well. There todos was los días. abuse every day. Había peleas There was todos los fight días. every day. Papá llegaba a la casa y le pegaba a mi mamá. My father would get Mi home and mamá hit le my insultaba a my mi mom, papá. and my mom would Mi insult mamá my le father. fue infiel a mi papá. My mom was unfaithful to my Y father. entonces él ve todo esto, él So lo he tiene. sees everything. He has it. Él lucha todavía con He's temor. still fighting with Él that. lucha con ansiedad. He's fighting with Él lucha anxiety. con enojo. He's fighting with Él lucha anger. con esas explosiones de ira. He is fighting with those explosions of anger. Pero él decide But he decides lo que había hoy en mí, what is there today hasta el día de hoy. until today. Yo lo decido cortar en I el nombre de decide to Jesús. cut it in the Lo name of que había Jesus. hasta el día de hoy, What lo there que was ataba until mi today, familia, what was lo que ataba mi vida, what was lo que tied in ataba my mi family, mente, what
what was Lo que tying ataba my mi family, corazón my mind, hoy my me heart suelta today en el is nombre de going to Jesús. loose in the Él name se of determinó Jesus. en He su has corazón. determined in his Yo heart, no voy a I ser am como mi not papá. going to be like Yo my no voy a father. ser I como am mi not abuela. going to be like my grandparents. Entonces, ¿qué él hace? And so what does he do? Él toma una He decisión. makes a decision. Él decide. He decides. ¿Qué hace él? What does he do? Él invita al Señor que entre en su He corazón, invites the Lord que to lo come lave, into que his lo heart, purifique, to que lo purify restaure, him, to que lo restore haga him, nuevo, to que lo make him new, santifique. to sanctify Entonces him. And eso so que he- se estaba that was repitiendo, repeating, eso lo que estaba that was trascendiendo de transcending generación from a generation generación, to generation. él tomó una He decisión made one y él decision, dijo, and he esto se said, acaba "This hoy en will mí. end Yo no today voy a in me. permitir I am not que going mis to hijos allow reciban my esto. children Yo to no voy a receive darles this. a mis I am not hijos going to give this to my esta children. basura. This trash. Yo I decido decide que mi that generación my generation será bendita. will be blessed. Fue una decisión que It él was tomó. a decision that he made. ¿Y sabe de quién estoy hablando? And you know who I'm talking about? Yo estoy hablando de mi esposo. I am talking about my husband. Porque él luchó toda Because su he niñez. fought all, Y damos gloria al Señor and we porque give glory to las God, cosas hoy son diferentes. because now things are different. Mi suegro, My grandfather, cuando él tenía 6 años, when he was 6 years old, su papá le golpeaba his father was hit, y él creció con un maltrato tan horrible. and he grew up with a bitterness Y treatment. al trans- A horrible en el treatment. transcurso de los años, And as time went by, mi esposo, mi suegro luchó con my tanto father-in-law dolor. grew up with so much bitterness. Cuando and él se hurt casa con mi suegra, when he married my y por si mother-in-law. acaso yo hablé con mi esposo y él me dio And I- permiso de contar esto. Just in case, I spoke to my husband and he gave me the permission to talk about Ellos this. lucharon tanto en su matrimonio. They fought so much in their marriage. Sus padres, His ambos eran parents both muy tristes were en su very trato con ellos. sad in the way they treated each other. Ellos tuvieron a mi esposo They had my husband, y él luchó mucho tiempo, and he fought for many years, pero él decidió que en su corazón but he decided in his heart él iba a cortar. he was going to cut it. Es una decisión, mis hermanos. It's a decision, my brothers. ¿Sabe? You know, Cuando Abraham, when Abraham, el Señor lo llama, the Lord calls him, dice ese verso que leíamos that verse that we read, en Génesis 22:18, in que Genesis tu 22:18, simiente será bendito that your offspring will be por blessed cuanto tú has obedecido mi voz. because you have obeyed me. Él decidió escuchar la voz de He Dios. decided to listen to the Y voice of fue la God. decisión de Abraham And it was the decision of que cambió el Abraham rumbo de toda su that generación. changed the path of all his generation. Entonces lo que hay aquí hoy, And so what here today, cuando nazcan unos niños, when children are now ellos van a crecer y nacer en un hogar born, feliz, they will en they un will grow hogar up bendecido, in a home that's blessed, lleno de amor y lleno de la full of presencia de love and Dios. full of the presence of God. Yo le doy gloria a Dios I give porque glory to God because cuando mi abuelito era chiquito, when my grandfather was little, él quedó huérfano a los 2 años, ¿verdad? 2? Sí, 2. Mi abuelito quedó huérfano, el papá de mi papá quedó huérfano a los 2 años. Y mi abuelito yeah, he was fatherless when he was a child. a los And 2 años at 2 years old, y mi abuelito and my creció grandfather grew up con luchas en su corazón with a fight in his heart porque había una tía que los castigaba de una forma bien dura. because there was an aunt that would punish them very harsh. Y fue esta tía que los creció y los levantó a And it was ellos. this aunt that raised them. Eran 8, ¿verdad? It was 8, right? 8. 8. Y la tía se encargó de los 8. And the aunt took care of all 8. Pero yo le doy gracias a Dios But I give thanks to God. que en mi abuelo él tomó una That decisión My grandfather took a decision de seguir a Dios con todo su to corazón. follow the Lord with all his heart. Y fue la decisión de mi abuelo, And it was the decision of my grandfather, él sin haber tenido a mi papá todavía, even before he had my father. pero con esa decisión que él tomó But with that decision that he de seguir made a Cristo, to follow Christ, se estaba salvando mis tíos. my Algún día uncles were being ellos iban a saved. conocer del One Señor. day they would get to know the Sin Lord. haber nacido mi papá, se estaba salvando mi papá también. Even before my father was born, he was Y also ahí being estaba saved. yo también. And I was there too. Y ahí están mis hijos And my también. children are Y ahí also están there. mis nietos And my también. grandchildren Y ahí
ahí children están are mis there. bisnietos And my también. great-grandchildren Entonces are solo also there. bastó una persona It que only took decidiera one person para to cambiar follow the el Lord, nombre, el change trayecto, the la trajectory, narrativa de toda una the familia. narrative of all my family. La The narrative obediencia of de all my Abraham family. The obedience of Cambió el Abraham rumbo total de su generación. changed the way of his generation. Lo que tú hoy What you today, no decidas cortar, you don't decide to cut, tus hijos van a tener que luchar. your children will have to fight. Y lo que tus hijos no decidan cortar, And what your children do not decide to tus cut, nietos tendrán que your cortar. grandchildren will have to. Yo te animo que en esta tarde I encourage you this afternoon tú puedas decidir acabar con lo que esos patrones, esos ciclos that que you hay may en tu vida. decide to cut through those patterns, those cycles that are in your life. Yo me determino en mi corazón. I determine in my heart, Y yo quiero decirte esto, and I iglesia. want to tell you this, Yo quiero que en church. esta tarde tú te determines I want that this afternoon you a que vamos determine a pasar de una generación traumatizada that we're going to a pass una from generación a traumatized bendita y generation sana. to A partir blessed de hoy, generation. esa From generación que today, estaba that atada generation con that esos was tied to pensamientos, those thoughts, con esas acciones, with those con actions, esos patrones with en those su patterns familia, in the family, pasamos a ser una we will generación go de into a libertad, generation that's una going to be generación free. llena de amor, A generation una full of generación love. llena de la presencia del Señor. A generation full of the Estoy, presence of the cuando Lord. yo me decido, When I yo decide, estoy decidiendo I am deciding cambiar el rumbo de mi generación, change the way of my de todo generation, aquello que of saldrá de all mí, those that will come out of me, todo cambiará. everything will be changed. Todo puede cambiar Everything can be changed si yo me decido. if I decide. Si yo no me decido, If I don't decide, el día que yo tenga un hijo, una hija, the day that I have a son or a ellos van a daughter, crecer they will grow up y ellos van a ver lo que hay en mí. and they will see what's in me Y ellos van a seguir repitiendo. and they will continue to repeat it De trauma a triunfo. from trauma to triumph. Jesús le dijo en Juan Jesus said, 14:6, dice, John 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. La verdad es una persona The truth is one person. y se llama And his Jesucristo. name is Jesus Él es el Christ. que liberta, Él es el He que is the one sana, that redeems, es el he's que the one that restaura heals, that y Él restores, transforma and las vidas transforms the y los lives corazones and de the las hearts of personas. the people. Juan 8:32 dice, John 8:32 says, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Solamente conociendo, Only knowing, solamente reconociendo only recognizing la realidad de tu vida, the reality of your life, el dejar el orgullo al lado living y verdaderamente entender prideful to the que side, yo no and estoy really bien, understanding that mi I'm not familia well, no está bien, my family is yo not well, necesito ser libre. I need to be freed. Esa forma de pensar That way of thinking permitirá que will allow experimentemos la libertad to total. experiment that total freedom. En Juan 8:36 dice, In John 8:36 says, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. John 8:36 says, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Solamente soy verdaderamente libre You're only truly free cuando conozco la verdadera condición de mi vida. when I acknowledge the condition of my life. El trauma no comenzó en ti, The trauma didn't start in you, comenzó más allá. it started farther. Pero hoy, But today, no comenzó en ti, it didn't start in you, pero hoy but termina en today ti. ends in you. Y hoy vamos a hacer una declaración, iglesia, And today we're going to make a declaration, church, que lo que hasta el día de hoy ataba tu mente y tu that into corazón, today was lo que hasta el día de was hoy se ha estado repitiendo en tu binding familia. your life, your heart, and your family. Si tú decides solamente, If you decide only, if you decide, hoy eso se va a acabar y se va a terminar en el nombre de Jesús. today that will end in the name of Jesus. Te invito a que pienses por un momento la condición de tu I familia. invite you to think for a minute the condition of your family. Nuestras familias pueden estar mejor,
our family could be better. Fue el deseo de Dios hacer algo tan precioso y tan hermoso. It was La the- familia. It was God wishes to create something so beautiful like the Pero family. estamos muchas veces arrastrando en este caminar con el Señor maletas. Sometimes we're carrying baggages in Estamos, this way with the estamos Lord, cargando con estas ataduras en We nuestra are mente, en nuestro corazón. taking this garbage with us in our hearts and our minds. Y el anhelo de Dios And God's es que cada uno podamos wishes experimentar la that each of libertad us total. can experiment Pero solamente será a new beginning, but it will only be cuando tú y yo when nos you and decidamos. I will decide. Tú decides. You decide. Tú decides cambiar el rumbo de tu You generación. decide if you want to change the path of your generation. Ya no será la familia de borrachos. It's not going to be the family of the drunk, No será la familia drunkenness, de los tóxicos. of the toxic. Ya no será la familia de los infieles. It's not going to be the family of the unfaithful. Que podamos faithfulness. tener familias benditas. We may have blessed Y families. esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. That was the promise that God gave to Abraham. Aquí todos somos hijos de Abraham. We are all sons of Abraham. Por el pecado, But sin, nuestra naturaleza humana our human nature, hace que estos patrones se repitan. makes this pattern to be repeated. Pero si tan solo este papá y mamá hubiesen tomado la decisión, But only if this father and mother had made yo the voy a decision, cortar con esto, I'm going to cut this off, él hubiese sido así. he would have been like this. Clean. Y si mi suegro y mi suegra quizás And hubiesen my conocido mother del and Señor, my father-in-law had known God, también hubiese sido de esa forma. Pero Pero it would have also been different. aún en medio de las cosas malas, But even in the midst of bad things, Dios tiene grandes God propósitos. has great purposes. Y como dice la palabra del Señor, todo obra para bien. And like the word says, everything Pero works for también good. hubiese sido así. But it could also have been like this. Iglesia, yo te animo en esta tarde. Church, I encourage you this afternoon. Mira lo que está sucediendo en tu familia. Look what's happening in your family. Tú sabes, hay algo que tiene que acabar hoy aquí. You know there's something that has to end. Hay algo que tiene que terminar There's aquí en este something lugar. that has to end in Pero this la place. decisión está en ti. But the decision is in you. Ese trauma, ese temor, That esa trauma, inseguridad, that insecurity, esa forma que tú actúas y that way reaccionas that you y te act and enojas you react y, and you y get angry explotas and you sin ninguna explode razón. with no type Eso of se tiene que cortar y reason. tiene que terminar. That has to end. Ese temor, esa baja autoestima, That's low self-esteem. todo eso tiene que acabar. All of that has to be. Tan solo that si has to tomamos end. la decisión. Only if we make the decision. Pongámonos de pie en esta Let's tarde. stand to our feet this afternoon. Aleluya.